Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es David Esquivel y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que a más de uno le va a gustar, ya que en lo personal es una de mis películas favoritas de fantasía. Hay una película llamada El cadáver de la novia, que fue dirigida por Tim Burton, pero ¿alguna vez se han preguntado en qué se basaron para la arquitectura que hay en la película? Hace varios años que vi la película, cuando tenía aproximadamente 12 años, quedé impresionado con la ambientación que tenía la película. En ese momento no tenía la más mínima idea de lo que era la arquitectura, ni mucho menos que me iba a interesar al grado de estudiar la licenciatura. Bueno, hace algunos días volví a ver la película y la vi de un lado muy distinto y quise informarme más del tema. La película está basada en un viejo cuento ruso judío del siglo XIX y la historia gira en torno a dos personajes, Víctor y Victoria, quienes sus padres arreglan una boda y por otro lado, una mujer es asesinada el día de su boda y es enterrada con su vestido. Pero Víctor, por temor a casarse y en busca de aprenderse los votos, ve una rama en forma de mano en donde le coloca el anillo después de decir sus votos y el cadáver se declara casados. Y bueno, ocurren ciertos acontecimientos que hacen que sea muy interesante, pero en este caso nos centraremos en qué se basaron para la arquitectura que se muestra. Prácticamente el resumen de la película. La película hoy en día se encuentra disponible en Netflix. Algunos de los datos curiosos que podemos encontrar es que los sets de grabación eran tan grandes que los animadores podían entrar a través de las puertas sin siquiera agacharse. Así de enormes eran. Las marionetas medían aproximadamente 61 centímetros de alto y se hicieron varias marionetas del mismo personaje. Estaban hechas de silicona y bases de metal. Ahora sí vamos a profundizar en lo que se basaron para la arquitectura del diseño de la película. ¿En qué se basaron para la arquitectura? Alex McDowell fue el diseñador de producción y tomó una buena decisión a la hora de representar la arquitectura victoriana clásica, inspirándose en sus orígenes para crearlo, además de agregar este estilo gótico y sombrío de la película. Hablando de la arquitectura victoriana, en el siglo XIX, que fue el año en que se creó el cuento ruso que fue utilizado como inspiración para la película, existió un tipo de arquitectura llamada arquitectura victoriana, y a partir de ese momento nunca ha tenido un estilo consistente. La mayoría de los edificios victorianos eran de ladrillo con grandes escaleras y ventanas interiores, balcones, chimeneas en todas las habitaciones y porches. Las áreas urbanas vieron la construcción de lo que llamaríamos casas adosadas. Se le llama victoriana porque se refiere a un periodo de tiempo en Reino Unido en 1837 a 1901, en donde el reinado era por la reina Victoria. Esta época era llamada la era victoriana, y es importante resaltar que a pesar de que no se tiene un estilo consistente, este término de arquitectura victoriana hace referencia al tipo de diseños en tendencia que se utilizaron durante los 63 años de la reina Victoria. La arquitectura victoriana se asocia con muchos estilos diferentes que comparten algunas características comunes, como la reina Ana, el renacimiento clásico, gótico, las artes y los oficios, o el art and craft, el italiano y el renacimiento románico. Sin duda, el pueblo donde se ubican en el mundo de los vivos es el claro reflejo sobre la arquitectura victoriana, que aunque lo muestra con un estilo sombrío, se pueden distinguir los elementos utilizados por el diseñador, además de que la iglesia, que es un claro ejemplo de la arquitectura gótica. Sin duda un genio a la hora de proyectar la arquitectura. Y no solo eso, sino que para el mundo de los muertos podemos encontrar inspiración en las obras del arquitecto Antonio Gaudí, que es considerado el máximo exponente del modernismo catalán. Antonio Gaudí es uno de los arquitectos más importantes de la historia. Sus obras se distinguen por incorporar soluciones constructivas inspiradas en la naturaleza, así como por poseer
un profundo simbolismo religioso. De hecho, la biografía de Gaudí está muy marcada por la influencia del catolicismo, que llegó a condicionar todos los aspectos de la personalidad del arquitecto. El arquitecto Antonio Gaudí demostró su inmensa capacidad creativa, y esto situaba en la vanguardia artística, incluso por delante del modernismo, que era la tendencia imperante en las grandes ciudades europeas y en el centro de atención de la opinión pública, tanto por sus singulares ideas como por su fuerte carácter. Gaudí era objeto de continuas controversias. Sus defensores consideraban que su genio estaba fuera de toda duda, mientras que sus detractores criticaban su gusto extravagante y ambición desmesurada. En el mundo de los muertos de la película se pueden observar las edificaciones que muestran una alteración en su construcción, como si tuvieran movimiento, igual que las obras de Antonio Gaudí. Incluso me atrevo a decir que los colores extravagantes que solía utilizar se ven reflejados en la ambientación del mundo de los muertos, ya que su estilo orgánico ha resaltado por encima de las grandes edificaciones de la historia. Sin duda, el arquitecto Antonio Gaudí inspiró y trascendió como un gran arquitecto que inspira y rompe con todo lo establecido, y si no me creen, sus obras hablan por sí mismo. Eso es todo por hoy, nos vemos en un nuevo video, suscríbanse y compartan. Hasta pronto familia, denle like.